Hola, ¿cómo están? Acá estamos una vez más en el barro y hoy con una invitada muy especial, es diputada nacional, es de Córdoba, es radical, está obviamente en Juntos por el Cambio, se llama Soledad Carrizo. Hola Sole, ¿cómo va? Hola Eddie, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, mañana especial, ¿ves fútbol vos? Imposible no ver fútbol, tengo dos hijos varones, así que Ah, es mayoría en mi casa, no, pero además soy futbolera, me encanta la selección, siempre, bueno, la verdad que empezamos con el pie izquierdo, pero tenemos la esperanza de que podamos dar vuelta a esto. está bien. Bueno, sí, ahí vos sabés que yo me quedé pensando en la dinámica de los grupos, que es lo que a mí verdaderamente creo que me interesa. Y creo que a partir de ahora, por lo menos en las próximas horas, dejamos de hablar de fútbol para hablar de eso, ¿no? Hablar de conducción, de liderazgo, de orden, de autocrítica, de revisión a ver, de planteos y de tácticas y de predisposiciones, eh, lo que le vale a cualquier grupo humano, ¿no? Eh, a la política veo yo que le falta la noción de armar equipo. Hay más competencia y pase de facturas que asunción de responsabilidades y juego colectivo. Yo lo veo así, por lo menos en general. La verdad que sí, Eddie, creo que coincido con tu mirada, a veces la política transforma en una competencia de mucho individualismo, pero creo que la exigencia de la sociedad hoy es cada día, te lleva a pensar cada día más en trabajar en equipo, por Ujú, su diversidad, por sus demandas de maneras diversas que hay, y que claramente para dar soluciones debemos trabajar en equipo. Bueno, por ahí la mirada de lo ejecutivo es, yo he sido intendenta y esto es imposible no hacer, no llevar a cabo un gobierno si no trabajar en equipo, ¿no? ujú, Esto es fundamental, pero es verdad que a veces la propia competencia o en sí ahora, la función que uno desempeña quizás también como diputado te hace a generar una mirada un poco más individualista, ¿no? Creo ujú. que debemos, sobre todo, enfrentar los problemas que tiene la Argentina, va a necesitar de mucho equipo consustanciado con el trabajo colectivo para dejar de lado algunas cuestiones personales y pensar en la Argentina, ¿no? Ujú. Sabes que yo creo, después de haber visto como observador, un periodista es un observador, también es un ciudadano y de ese modo es acotadamente un protagonista, pero bueno, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Eh, yo lo que veo que hemos ido reduciendo la democracia, ahora que vamos a cumplir el año que viene 40 años, al voto, y al reducirla al voto, la hemos reducido a la pelea y a la diferencia, y no al consenso. A ver, la verdad que es muy importante lo que estás diciendo. Creo que nuestro desafío es traducir estos conflictos que tiene una sociedad en conflictos positivos o constructivos. Porque vamos a tener un mirar diferente y en la democracia es parte de este desafío de, bueno, de lo que elegimos hace 40 años atrás, de que nos dijeron que había un método, que el método creo que está ratificadísimo por todos los argentinos, no hay nadie que ponga en duda, pero evidentemente todavía nos está faltando esa mirada de ponernos de acuerdo en cuestiones para mejorar la calidad de vida de las personas o en puntos de acuerdo en que más allá Ujú, de que lo miremos de diferentes lugares, hay puntos centrales que la Argentina tiene que caminar, gane el partido que gane. Creo que ujú. esto es el desafío que queda por delante en la Argentina. Debemos superar, porque muchos dicen, sí, superamos la grieta, se supera, bueno, hay diferentes diálogos, pero el desafío es ponerse a dialogar con quien piensa diferente y Ujú. discutir, ¿por qué no discutir? Dialogar hasta ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que la Argentina, si nos pusiéramos de acuerdo en 3, 4 puntos de acá a 20 años,
cambiaríamos claramente lo que estamos Ujú. viviendo hoy, ¿no? Sí. Sí, yo lo que veo es que de última nos quedamos conformes en la diferencia. O sea, como lo original es la diferencia, bueno, de última me quedo en la diferencia porque somos diferentes. Y la verdad es que me parece que lo que uno requiere de un dirigente es que no duerma hasta encontrar la solución y no quedarse en la diferencia. A ver, temas concretos de ahora y que tienen que ver con la Cámara de Diputados. Nos cuesta un Perú sacar una ley de humedales. Es el futuro del hábitat nuestro. Nos cuesta Así un es. Perú sacar una ley de envases. Es el futuro del hábitat nuestro y es la educación ecoambiental de la población, de todo el sistema. Nosotros, las empresas, los gobiernos, los de un lado, los del otro. Nos cuesta tener una ley única de alcohol cero al volante. No sale como prioridad. Entonces yo Mira, digo, sí. ¿cuál es el chiste acá? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué duermen tranquilos sin la solución? Yo, un ejemplo que acabas de dar, muy gráfico, fue el tema de la ley de humedales. Te puedo decir que ni siquiera dentro de Juntos por el Cambio teníamos una misma mirada. Y fue tan la discusión, fue tanto el trabajo de buscar, a ver, de entender por qué miraba diferente, porque todos en lo troncal o en lo fundamental estamos de acuerdo que necesitamos una ley de humedales, ¿no? Y cada uno miraba una parte a lo mejor un poco más federal, una parte con más mirada desde la provincia, otra parte más como presupuesto mínimo, otra parte con la producción. Y la verdad que trabajamos increíblemente buscando eso que vos decís, buscando unificar, por ejemplo, un dictamen de Juntos por el Cambio que para nosotros fue un trabajo tremendo, arduo, porque no nos pusimos de acuerdo con el oficialismo, que ni siquiera ellos tampoco se pusieron de acuerdo, pero sí nosotros pudimos sentar una base de decir, en esto estamos de acuerdo, con algunas disidencias parciales muy puntuales, que Ujú, quedaron para tratarse en algunos, a 2 o 3 diputados de Juntos por el Cambio. La ujú, verdad que creo que ese es el camino, Edi, ¿no? Debemos seguir trabajando en un diálogo, eh, ujú. a ver, pero también el diálogo se hace con gente que quiere escuchar, ¿no? Y que esté Ujú. dispuesta a Sí, decir, pero ¿sabés qué no pasa? imponer, no imponer a veces la mirada, porque ahí directamente ya se frustra cualquier tipo de diálogo. ¿Sabés qué pasa? A la sociedad no le termina quedando claro, primero, la importancia de los temas, de estos temas. Segundo, no le termina quedando claro cuáles son los intereses que los frenan. Y tercero, terminamos de no descubrir, o sea, terminamos tapando que por ahí están mal armadas las coaliciones, porque solo están armadas desde un punto de vista electoral y en grandes intereses de futuro, ecológicos, de convivencia, de ciudadanía, de inclusión, etcétera, hay más acuerdos transversalmente entre personajes de distintas coaliciones que dentro de las propias coaliciones verticalmente, porque lo decís vos, en estos temas, que son temas trascendentes, son futuros, son vamos a cuidar la casa de todos, ¿no? Así No es. hay acuerdo en las propias coaliciones y hay acuerdo con el de la vereda de enfrente, pero nos quedamos en la diferencia con el de la vereda de enfrente. Yo creo que es una, a ver, Me explico a dónde voy? O sea, me encantaría poder ser el mediador y el árbitro para ordenar un poco el sistema. O sea, decir, a ver, paren un poquito, paren un poquito. Eh, eduquémonos en la democracia y en la búsqueda de soluciones. sí, sí, también hacia los modos y las formas, donde yo busco diálogo, ¿no? Ujú, Donde yo busco el consenso. Y creo que también es cierto que muchas veces el oficialismo, y nosotros lo vivimos acá en la Cámara, busca digamos, el llevarse a avanzar, 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 por el hecho de avanzar y por el hecho de imponer. Y eso es lo que yo me refería. Muchas veces esto ha sucedido y por eso ha traído esos resquemores de decir todo dentro de la ley, nada fuera del reglamento que nos regula, porque si no mañana ujú, evidentemente vamos a dejar por tierra todo este tema del reglamento que está
regulándonos No, fuertemente. más bien, las cosas Entonces, tienen que estar dentro de la ley. El problema es que no encontramos la ley. eso es lo que creo que también hace al diálogo, la forma en la cual yo convoco al diálogo. Yo lo escuchaba a la vicepresidenta los otros días y hablaba de buscar el diálogo, y a veces, digamos, cuando hacía unas horas nomás se había llevado puesto y atropellado toda la institucionalidad, porque nunca hubo duda de quién tenía la minoría en el Consejo de la Magistratura para el Senado. Entonces, vemos que muchas veces se habla de una convocatoria o al diálogo, pero las formas en las que se hacen y la convocatoria como se quiere llevar hacia adelante es, digamos, no es sincera, no hay una vocación verdaderamente del diálogo. Y la verdad que lo veía los otros días cuando le rendían un homenaje y le entregaba la mención de honor de Alberdi al vocero presidencial del Alfonsín, y en algunas palabras de distintos diputados que allí lo usaron, hablaban, ¿no?, de cómo se buscó en ese momento crítico, donde a veces la democracia estuvo en peligro, las fuerzas políticas se unieron para decir, ratificamos la democracia. Pero yo también creo que, y en esto como radical a lo mejor no soy objetiva, pero creo que también el líder de quien convoca un diálogo y la forma en que lo hace es muy importante para poder construir ese consenso que necesitamos, ¿no? Sí, pero yo voy a esto, a ver, te diría desde el mismo lado y desde, o sea, más bien con todo respeto, me parece es una aclaración que no hay que hacer. Con ese criterio no tendríamos democracia. O sea, porque hubiera quedado la convocatoria a las elecciones solamente en que la dictadura dijera, bueno, está bien, voten. ¿Sabes lo que veo? Que están todos demasiado pendientes, de un lado de pegarle a Cristina y del otro lado de pegarle a Macri. O sea, están más contenidos en la diferencia que en la autonomía y la independencia. No les den más bola. Son jóvenes, tienen futuro. El futuro generacionalmente no está en manos de los que ya pasaron, está en manos de los que vienen. Entonces, Yo si hay que coincido generar, a ver, sin la multipartidaria no hubiera habido democracia y sin las juventudes políticas no hubiera habido tampoco salida democrática una vez instaurado el tema. O sea, sin rebelarse a lo que no sirve, no hay posibilidad de nada. Y la verdad es que ya estamos hartos de Macri y de Cristina, hay que salirse de ahí, no va más. O que se batan a duelo, gane uno y listo. Lo digo simbólica y democráticamente, o sea, una especie de duelo democrático. Sí, Vayan ustedes a la elección, el que pierde, va, ya está, se jubila, y el que gana gobierna a ver si le sale. Y todos lo apoyamos, porque esa es la manera que decidimos de resolver la cuestión. Pero, o sea, no dicen del lado de Juntos por el Cambio, no dicen dos palabras sin terminar diciendo Cristina, y del otro lado no dicen dos palabras sin terminar diciendo Macri. O sea, parece un pues, jardín de infantes. la verdad que yo coincido con vos, creo que la gente no vuelve al pasado, y sobre todo hay dos coaliciones muy importantes en la Argentina hoy que llegaron para quedarse, más allá de las diferencias de distintos partidos que la conforman. El desafío es darle a esa Argentina que no quiere el pasado un liderazgo nuevo. Yo apuesto claramente a nuevos liderazgos Juntos por el Cambio. Creo que sería muy enriquecedor darle, sobre todo a esa franja del 30, el 35% que está esperando no volver al pasado, pero que sí le demos una alternativa de futuro diferente. Pero increíblemente, en la coalición que gobierna, es imposible no hablar a veces de Cristina, porque es como que por ahí hasta ella misma saca el ropaje de decir, cuando nosotros gobernábamos, y ella está gobernando, ella está justamente actualmente en gobierno. Entonces es como que hay un relato donde se quiere despegar. Entonces creo que evidentemente no podemos volver al pasado, hay que construir un futuro diferente y va a depender también de los liderazgos de cada una de las coaliciones que se conformen. Para eso tenemos la PASO, que pero seguramente...
te propongo un ejercicio prácticamente imposible, porque soy un periodista y los ejercicios periodísticos son imposibles. Pongamos en la balanza cuánto pesa la discusión con Cristina y cuánto nos resuelve discutir con Cristina. Porque la verdad es que no nos resuelve nada decir que Cristina, a ver, está fuera de la realidad, no se hace cargo de la realidad, no asume que el presidente lo eligió ella, que a Guzmán lo eligió ella, que todo lo que cuestiona de su Sí. propio gobierno lo puso ella, no se hace cargo. Bárbaro. Revelamos eso. ¿Y entonces qué resolvimos? ¿De esa manera resolvés que ustedes son mejores? No, en todo caso estás analizando, o sea, te convertís en lo que criticás, te convertís en un analista de la realidad. Y a los políticos se les exige acción y solución, no análisis. O sea, a No, Cristina lo que se le está cuestionando es, señora, usted no es un analista. Usted es la vicepresidenta de la Nación, hágase cargo de su gobierno. Bárbaros. sí. Todos los demás tampoco son analistas. ¿Me Para eso explico? nosotros, sí, 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 te entiendo, y bueno, seguramente ese es el desafío que tiene Juntos por el Cambio ahora en este año, de construir el programa de gobierno, de saber qué es lo que vamos a hacer. Porque como vos decís, criticar o marcar la diferencia es fácil a veces desde la oposición, pero cuando nos tocó gobernar, hemos cometido errores, y ahí hablo de tus autocríticas, que creo que como en la selección seguramente ahora la debe estar haciendo Scaloni y todos los jugadores, bueno, Claro. nosotros tenemos que hacerla sin autocrítica, obvio, que ojo, que no, tampoco la autocrítica signifique que nos quedemos en eso, sino decir cuál es el No, al desafío contrario. hacia adelante. No podemos volver a cometer los mismos errores y Yo te saber digo, sobre todo ponernos yo de ya acuerdo con estoy, el público, ¿no? Sí, yo ya estoy dispuesto a decir, a ver, señores, olvidémonos de quién tiene la culpa. Basta. sí, Para adelante. Ahora es obligatorio para adelante. Para atrás, así por un es. rato no se conversa más. Historiadores a historiar, periodistas a analizar, políticos a gobernar. A Pues gobernar, sí. ¿sabés qué pasa? Que se han convertido en la era de la telepolítica, en la era de la imagen, se han convertido la mayoría de los políticos en periodistas. Y eso ha llevado a que unos pocos periodistas quieran sobrevivir en su profesión convirtiéndose en falsos políticos. Entonces está todo el sistema trastocado, porque ni el político es un analista y tiene que tomar decisiones, y el periodista no es un político y nadie lo va a votar, porque no se presenta a elecciones, salvo que algunos casos, yo, Carolina Lozada, algunos que dan el salto y pasan a la política, bárbaro. Es otra, no me refiero a ellos, me refiero a los que están todo el tiempo boqueando oficialismo y oposición, o sea, a los que militan periodísticamente una posición política. Entonces, ¿qué recibe la ciudadanía? Falsos mensajes, porque aplaude el análisis del que tiene que gobernar y no puede votar al que le dice las cosas. Y ahí te aparece Milei, que es un producto de las mesas de animales sueltos, por sintetizarlo en un programa, digamos. O sea, eso es lo que está desordenado. A 40 años está desordenada la democracia. Necesitamos ordenar la democracia. Perdón que discursé y No, no, ponerle los signos de pregunta donde quieras, porque son preguntas, o sea, por ahí no son preguntas, son interpelaciones para una discusión democrática de mayor calidad. yo creo que el desorden democrático del cual aludís es parte también de la insatisfacción que tiene la gente. Es decir, a veces de la bronca de no llegar a fin de mes, de ver que todo se le hace más difícil, de que no puede estar planificando sus vacaciones, una familia de clase media que quería cambiar el auto, que es imposible cambiar el auto, que no puede llevar el chico, le sube la cuota del colegio, se ha ido por las nubes, que quería tener un mejorcito sistema de salud, porque esa clase media es la que más está golpeada, además de los que menos tienen, obviamente, que con este tema de la inflación y el descalabro económico que hay, es a quien le estamos golpeando a cada rato. Entonces, evidentemente, la democracia, es decir, la gente se enoja con el sistema que no le ha dado soluciones, con el sistema, entonces por ahí toda esa bronca que lo recepta a través de los medios periodísticos, de las redes, porque hoy también el impacto de las redes, Eddie, ha sido el tema de
de la red, de estar conectado, a veces hasta suplanta las opiniones periodísticas de quienes se han formado para generar una mirada con un balance a veces, y no generar todo este blanco-negro que está planteado. Entonces, esa inmediatez que tiene la sociedad de expresar su bronca a través de un Twitter, a través de su... Entonces, evidentemente, hay un crujir desordenado de la democracia. Que, ojo, Sí, sí, no pero, tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar mucho, y también no, depende de nuestras actitudes. totalmente, y como dirigente político, ¿no? hay que renovar los pactos democráticos porque nada está escrito para siempre y las nuevas generaciones no tienen memoria de lo que no vivieron. Y si se lo enseña mal en la escuela, sonamos, se cortó el hilo. Ahora, yo digo, veo una dirigencia que claudicó en su función esencial de dirigir. Están viendo las redes sociales y el debate público más cómo meterse en la conversación que cómo conducirla hacia un lugar, hacia un buen puerto. Yo creo que hay como todo, Eddie, hay quienes a lo mejor se guían un poco más por los focus group o por las tendencias en las redes, y hay quienes concebimos la política de una manera que evidentemente no todo es válido, no todo para que te pongan en el top 1 y seas conocida y demás, vale todo. Creo que no, creo que hay de todo, hay dirigentes en distintos partidos muy valiosos, que yo soy una de las convencidas que la única posible de transformar la Argentina y cambiarla es la política, no hay otra manera. No es decir, esto lo voy a hacer de un día por el otro, voy a cambiar el Estado, voy a eliminar esto. No existe eso, no existe porque evidentemente transfiere un instante de bronca, pero que no va a traer soluciones. Entonces creo que el desafío es ir en contra de esa corriente, y a veces es muy difícil, porque creo que el verdadero político se encuentra ahí, ¿no? Buscando el equilibrio, o buscando, evidentemente, no es muy difícil, es titánico. Es muy difícil. Titánico es, titánico. Vos sabés que yo creo, a ver, por ahí dentro de un rato creo otra cosa, pero mi análisis viene por ahí, mi análisis viene por acá. Yo creo que es tiempo de radicales. ¿Por qué? Porque hay que replantearnos algo que empezó con un mensaje de un radical muy fuerte y que no se concretó. ¿Por qué hay tanto ruido en la línea que hace falta un discurso con ganas de tener una ética, una épica democrática, una decencia en las formas y en los contenidos? Y eso tradicionalmente nos lo aportan los radicales, digamos. Ahora, con esa imagen no alcanza, porque hasta te digo que, te acordás de la Rúa, ¿no? Dicen que soy aburrido, puede ser aburrido el asunto. Entonces yo digo, a ver, me asusta las posibilidades de gobernar que tengan, porque uno vivió la historia y el que se quema con leche ve la vaca y llora, pero nadie es el mismo que estuvo antes y ojalá nos demuestren que están en condiciones de sacarnos de acá. Pero, a ver, que sea un tiempo de radicales, no quiere decir que los radicales sean los mejores. ¿Me explico? No, entiendo. Yo coincido que hoy el radicalismo tiene una vigorosidad diferente en esta coalición de Juntos por el Cambio, donde tenemos como vos dijiste, hemos sido siempre los garantes de la institucionalidad, de este rezago moral que ha tenido la Argentina, pero que hoy también tenemos ejemplos de que sabemos gobernar. Y sabemos gobernar en distintas provincias como lo venimos haciendo, en más de 400 municipios que somos gobierno, y que obviamente la ética, la defensa de instituciones, sobre todo el centro, la persona como centro, el ser humano, el hombre, es nuestra prioridad. Y el tema educación pública, no podemos... Hemos estado mirando con mucha tristeza todo lo que ha sucedido en la pandemia y demás, y hemos sido los voceros de y también lo económico. Creo
soy una convencida que el Estado debe estar presente en la emergencia y en las regulaciones que correspondan, pero que evidentemente también tenemos que dejar de sacar el pie a los sectores productivos, como lo venimos haciendo, como lo viene haciendo este gobierno. Creo que hay una mirada del radicalismo que hoy puede ser mucho más fructífera, que ha aprendido también, mira, y te lo digo como actora o haber pasado el gobierno de Mauricio Macri, donde no éramos una coalición de gobierno, éramos una coalición parlamentaria, pero que el rol del radicalismo fue siempre no poner en crisis el gobierno, que el gobierno debería, aun cuando no hemos estado de acuerdo en algunas decisiones, como por ejemplo, que veíamos que la reforma previsional era un tema complicado, que sabíamos que la sociedad estaba... Sí, bueno, yo te diría que la desesperación ha desesperación, sido increíble. Sí. yo te diría que la desesperación final de ese de la Rúa subiéndose al helicóptero con represión en la calle, sería la excepción que confirma la regla de la que vos hablás. El radicalismo siempre se comportó de esa manera en este tiempo en la democracia. Otra cosa son las soluciones. Otra cosa es la épica de conducir a un pueblo entero a una epopeya de sacar a la mitad de pobre, porque esa es la Argentina de hoy. O sea, una democracia que con la democracia no se comió, ni se educó, ni se sanó. O sea, una democracia que esos tres elementos centrales que planteó Alfonsín son la gran deuda de la democracia. Así es, son la gran deuda y es a lo que tenemos que enfocarnos claramente si la Argentina nos va a dar la oportunidad para gobernar en el 2023. No podemos fallar. Es la última oportunidad de sacar el 40% con eso se hace desde el vamos, sabiendo que vamos a hacer el día 1, porque no podemos perder un minuto de tiempo, y sobre todo tener la consolidación y también la humildad de saber que más allá de que la coalición de gobierno haya podido ganar, convocar a otros sectores que a lo mejor no están formando parte de nuestro espacio, pero que sí están de acuerdo con algunas cuestiones que la Argentina va a necesitar mucho consenso, mucho apoyo para poder transformarlo. Cuando hablamos de la cuestión laboral, evidentemente nuestra mirada tiene que ser no repetir lo que sucedió, pero también es cierto, el radicalismo ha sido también muy respetuoso como oposición, y también hay que decirlo, Edith, porque nosotros cuando hemos tenido que salvar a la Argentina del default, y estuvimos dispuestos a apoyarlo, y el gobierno ni siquiera, es más, el oficialismo se dividió y hasta el día... Entonces, somos responsables porque ante todo está la Argentina, y creemos que desde el 10 de diciembre del 2023, hoy, a diferencia del 2015, vamos a tener un programa de gobierno, vamos a saber hacia dónde vamos a caminar, pero sobre todo también vamos a tener recursos humanos con muchísima experiencia en gestión, que eso también hace a la diferencia, ¿no? Yo pienso también que tal vez seamos adolescentes en términos democráticos, 40 años no es nada, y fue un siglo entero de idas y vueltas, de golpes militares y a ver, la generación que está en el poder ahora vivió las dictaduras de alguna manera, incluso en los casos que familiarmente la pueden haber aplaudido, se es producto de donde se vive. Ahora, yo creo que tal vez por eso estamos más pendientes de que no se desestabilice el sistema que de que tenga sentido. O sea, nos costó tanto recuperar el sistema y estabilizarlo como tal. Es más, el 2001 casi que nos volvió para atrás. Tuvimos que recurrir a mecanismos institucionales impensados que en otro momento se hubieran resuelto de otro modo. Hubieran venido los militares y chau. Pero la discusión de darle sentido no está en la agenda. Hemos llegado al punto de preservar la institucionalidad, pero no de darle sentido, o sea, de que aplaudamos lo que hemos sabido construir. Es el gran desafío que nos queda por delante. Y nos queda a nosotros como oposición hoy para devolverle también, yo creo que como
como esa esperanza que hubo en su momento de lograr la libertad y la democracia. Yo creo que hoy el desafío que espera de la dirigencia política que llegue a gobernar la Argentina es convencerla de que el programa que vamos a llevar hacia adelante nos va a salvar. Pero eso se va a hacer con mucho compromiso, no se va a hacer de un día para el otro, no podemos estar diciéndole a la gente que va a ser fácil, tampoco. Yo creo que es mejor hablarle con la verdad, aunque duela la verdad, sí, la verdad te dice que no te junta votos y demás, pero es importante saber dónde estamos parados para que no volvamos a cometer, bueno, una cuestión de Alfonsín fue decirle la verdad a la gente, es decir, no podíamos tapar como que la dictadura no había pasado nada, es decir, pasó esto y se debe juzgar. Bueno, nosotros creo que sobre la verdad hay que decirle, miren, estamos en un estado económico muy complicado, pero tenemos Sí, muchísimas. ahí yo te hago también una advertencia. El otro día, en ausencia mía, porque no estaba en el programa, por cuestiones familiares, mi compañera Marcela Pagano lo entrevistó a Gustavo Grobocopatel. Y él dijo esto: tenemos que ser honestos, lo que viene no es fácil, va a ser duro, va a haber que sacrificarse. Y Marcela le dice, pero para Gustavo, ¿qué querés decir? Y que vamos necesariamente a un proceso de 60% de pobres e industrias argentinas tan baratas que vamos a un proceso de desnacionalización brutal. Y yo digo, apa, si hay que prepararse para eso, ¿dónde está la conducción de ese proceso? No, bueno, la verdad que no sé cuál es su diagnóstico, ni conozco su pensamiento para poder decirle que Lo podés buscar A24, está no, dicho. Te yo digo, la verdad que creo que yo lo pondría en mi manual, lo pondría como una señal de alerta de cómo cierta gente está pensando la Argentina, donde está muy bien. seguramente, o sea, ni se ubica en la venta de la empresa, ni se ubica mucho menos en el 60% de los perjudicados, ¿no? Porque encima está viviendo en otro país. La verdad que la tarea que nos va a quedar es titánica, no es algo que vamos a sacarlo ni en el primer semestre ni en el segundo semestre, como a veces, bueno, propiamente la expectativa de la esperanza uno la quiere transmitir. Pero sí creo que, vuelvo a repetir, tampoco, por ejemplo, una mirada que se tiene, es decir, planes sí, planes sociales no. Evidentemente el camino no es cortar de lleno por ese lugar, es generar las condiciones necesarias para, primero, generar empleo, para que la Argentina tenga empleo privado y pueda generar y capacitar esa mano de obra para que lo puedan conseguir, pero también poner condiciones de determinados plazos y además control, efectivamente control sobre el dinero que se va del Estado a esos planes. Yo creo que tampoco podemos entender que es un extremo a otro. No coincido en esa mirada, quizás desde el radicalismo lo venimos manifestando, y es evidentemente que hay que hacer mejoras, pero yo estoy convencida con que la Argentina le demos seguridad jurídica, le demos reglas claras, le demos una mirada de crecimiento diferente a la que evidentemente se trabaje sobre una nueva ley de coparticipación, que también es una parte de una histórica deuda de la democracia, y terminemos con 94, estas asimetrías, ¿cómo? 1994. La tenemos que, Edith, no hay más tiempo, hay que poner las asimetrías que hoy está viviendo el interior con el tema del transporte, por ejemplo, con la inflación que tenemos, es tremenda, no vamos a llegar nunca a lograr esa Pero por eso realidad digo, que la tenemos que poner sobre la mesa. si Sí. no sabemos ponernos de acuerdo para quién paga los platos rotos, mejor dicho, los plásticos rotos de qué hacemos con los envases que fabricamos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en algo tan complejo como la coparticipación? Yo Entonces yo creo que digo, claro, o sea, a ver, una cosa es la botella, la tiro a una bolsa verde, la reciclo, ¿quién paga el gasto? Es muy simple de formular el problema para que no tenga solución. La coparticipación es dificilísimo, porque tenés que dar vuelta al país como una media para que haya una coparticipación seria.
Por eso no lo logramos desde 1994, cuando Alfonsín y Menem defendieron la institucionalidad después de un fracaso radical con el Pacto de Olivos para garantizar que no viniera una monarquía. Es definitivamente el desafío que nos queda. Porque también acá los mismos gobernadores van a tener que mirar puertas hacia adentro, porque si no, no va a haber casita del medio que les pueda financiar, evidentemente. Esto es una realidad que yo hablo es más, vino el intendente de Córdoba cuando se discutía el presupuesto por el tema del transporte, y yo soy radical y él es peronista y puede ser el candidato a gobernador del peronismo, pero estuvimos todos juntos diciendo hay que dar una discusión en ese tema, porque evidentemente esta asimetría no va más y es histórica, y definitivamente debemos, digamos, abocarnos al tema. A ver, también va a depender, y yo creo que se va a dar, también lo hemos vivido en el gobierno del mismo Macri, cuando se logró los famosos pactos fiscales, vimos a gobernadores comprometidos a bajar los impuestos, a generar transparencia, por ejemplo, el FONAVI, que se lo destinaba para pagar sueldo en alguna provincia, a generar las viviendas que para eso estaba creado ese fondo, a bajar los ingresos brutos. Bueno, a ver, cuando hay necesariamente un cambio de mirada en la Argentina, podemos liderar y dirigir esos cambios. Y creo que los gobernadores también van a tener que mirarse puertas adentro, porque si no, evidentemente, van a quedar como grandes señores feudales, pero que va a llegar un momento que lo económico o lo institucional y la calidad que va a necesitar los habitantes de esas provincias van a lograr que se cambie eso, ¿no? Yo creo que hemos vivido, por ejemplo, en provincias como San Juan, San Luis, bueno, Ley de Lima, cuando vas a decir otra vez volver a esta cuestión arcaica que evidentemente afecta la calidad institucional, y la verdad que esto lo podrán hacer hoy, pero no va a poder pararse porque hay una sociedad generacionalmente diferente, porque ya los jóvenes, como vos lo dijiste, son mayormente en el padrón para poder no quedarse con las ideas de reforma y abarcar y avanzar en eso. Es un gran desafío, pero evidentemente debemos tomar el toro por las astas en algún momento y decir, bueno, avancemos sobre 3 puntos. Por eso coincido en que no solamente va a depender de una coalición de gobierno, sino que seguramente vamos a tener que buscar argentinos y argentinas que estén dispuestos también a dar transversalmente esta discusión, ¿no? Contá conmigo para la difusión y promoción de esos debates. Última te hago, y tiene que ver con el tema que charlamos la última vez que nos vimos en la tele, vos estabas por Zoom también, que tiene que ver con los planes Potenciar Trabajo y todo este escandalete que se armó. Resumo para los que vean y no lo tienen claro. Hay repercusión periodística de un supuesto informe de AFIP, donde se dice que hay 450.000 planes Potenciar Trabajo irregulares, donde hay gente que ha comprado dólares, gente que tiene más propiedades de la que puede tener, gente que ha hecho declaraciones juradas de bienes personales, etcétera, etcétera. Un fiscal, Guillermo Marijuán, que de oficio agarra esa información y abre una causa judicial, y mucha preocupación en todo el ambiente por este tema que afecta a casi 1.900.000 personas beneficiarias de estos planes. Salió el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien, a ver, hay que decirlo, quien dio el puntapié inicial de hacer esta investigación por iniciativa de Juanchi Zabaleta, el ministro anterior. La ministra actual, Tolosa Paz, dio las explicaciones, dijo que las irregularidades corresponden a la minoría casi absoluta de estos programas. Quisiera saber hasta dónde llegaste vos en tu investigación y qué expectativas tenés con este tema. La verdad que nosotros pedimos la interpelación de manera verbal, aquí la citación a la ministra de Desarrollo Social para que nos pueda informar cómo seguimos después de esta información, porque todo lo que uno se conoce es a través de medios periodísticos, que a pedido de un ministro se llegó a un cruzamiento
de datos y se informó por parte de la AFIP, la justicia tomó carta en el asunto, pero lamentablemente no tenemos información de cómo se va a seguir, cómo se va a seguir controlando. Y Eddie, lo vengo pidiendo hace 3 años atrás, yo he presentado también un proyecto donde pedimos la transparencia en cuanto al listado de beneficiarios, en cuanto a saber cómo se controla la entrega de estos planes, porque lamentablemente muchas veces vemos que la mayoría de los planes favorecen a determinados movimientos sociales o movimientos populares que acompañan o son amigos del poder. Y evidentemente están del lado del mostrador, de los dos lados del mostrador, y evidentemente la transparencia y el control no ha llegado. Hasta hoy la ministra todavía no se ha hecho presente, y esto no es novedad, lamentablemente ningún ministro de este gobierno ha venido a dar explicaciones, ni siquiera cuando sucedió el lamentable hecho con la vicepresidenta, como se lo pedimos al ministro Aníbal Fernández, que viniera a explicarnos cómo estaba garantizada la seguridad de la vicepresidenta. Y creemos que lamentablemente esto va a quedar en el olvido, más allá de que sabemos por medios periodísticos que se han comenzado a dar de baja algunos planes irregulares, pero nuestra duda es, ¿quién va a controlar eso? Lo mismo que controlaron anteriormente y que le pudieron dar esos planes a pesar de que tenían irregularidades. Esta Argentina que controla el que adjudica. Claro. O sea, a veces decimos lo del zorro y el gallinero y esas cuestiones, pero no, acá es más endogámico el asunto, no es tanto desde especies tan distintas. Yo sabes lo que creo, que esto quedó más que en un escándalo de desmanejo total, porque por la información que manejo, por la naturaleza de estos planes, o sea que no eran planes eran planes para gente que tiene algún emprendimiento productivo en marcha, alguna microempresa, alguna cosa familiar. Entonces, que tuvieran una propiedad, que tuvieran un auto, que tuvieran eso, no indicaba nada. Creo que quedó más en una interna entre la Cámpora y el movimiento Evita que en un escándalo de corrupción. Me parece que quedó más en eso, o sea, en mostrarse los dientes en dos sectores internos y tenernos en vilo a nosotros en una pelea que es más territorial de las dos agrupaciones fundamentales que hoy tienen loteado el Ministerio de Desarrollo Social, eso también hay que decirlo, ¿no? Así es lamentable que esto suceda, que seamos presos de una interna los argentinos, donde el dinero que se va es de todos los argentinos, el que paga los impuestos y el que quiere saber que llegue al que necesita, pero que evidentemente sea de una manera transparente. Y nadie pone en duda eso. Hay controles que se pueden hacer de manera sistemática a través de la tecnología que hoy te lo permite perfectamente. Creo que todo ciudadano común, cuando va a comprar un auto o algo, pasamos por todo el escáner de lo impositivo. Yo digo, ¿cómo no podemos controlar cantidad de bueno, dinero que se va, ¿no? Es evidente que acá pasaron por ese filtro, tal es así que la información habría salido de la AFIP, y la AFIP es hoy controlada por el kirchnerismo. A pedido de un puro, ministro, ¿no? como también, ¿no? Pasó que descubrimos cuando se cobraba un porcentaje por parte de los movimientos sociales, de los planes, y queda en la nada. Creo que tenemos que ponerle lupa, y creo que también el gran desafío de la Argentina es evaluar estos 184 programas que tenemos, porque ahora estamos hablando del potencial únicamente, pero tenemos más de 184 programas sociales en distintos ministerios, algunos que están en desarrollo social, otros este potencial que lo maneja trabajo, pero que lo financia desarrollo social, el de salud, el de educación. Entonces, evidentemente, hay que hacer un control, hay que hacer una evaluación de que si funcionan, no funcionan, cómo podemos mejorar estos programas, y que Argentina todavía tiene una deuda grande con eso. Bueno, mirá vos a dónde nos llevó empezar hablando de la selección argentina y de los problemas que tiene de ajustes para el próximo partido con México el sábado. Resolvimos la democracia, los 40 años de democracia en la Argentina, los planes sociales, espectacular. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Eddie. Ojalá ganemos el sábado. Un beso grande. Vamos que sí, vamos que sí. Chao. Chao, gracias.